buena salud son sinónimos de bienestar. Escucha al Dr. William Ruiz Vale, especialista en medicina regenerativa, para que tengas una mejor calidad de vida. Adelante, Dr. William Ruiz Vale. Muy buenos días, Puerto Rico, directo desde Nueva Vida 97.7 FM para no solamente Puerto Rico, sino también para todo el mundo. Buenos días a aquellas personas que están en Centro, en Sudamérica, en Estados Unidos, aquí en nuestra famosa Isla del Encanto, y desde este lugar de bendición, la Isla del Cordero, estamos contigo en esta mañana hablando de medicina regenerativa funcional y antienvejecimiento. Y de antemano te decimos rapidito con tu tacita de café y con libreta en mano para anotar aquellos detalles que son importantes en este 2021, ¿ok? Importantes para ti, para mí, para nuestra familia, para nuestros hermanos, porque el Señor siempre tendrá y tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Desma Vélez, buenos días. Una chica ya vacunada, por cierto. Buenos días, doctor. Buenos días, Yanira. Yanira. Buenos días. ¿Tu libreta está lista? Estoy lista, muy sí, bien, lista muy para bien. tomar nota. Qué bueno, bienvenidos. Gracias mil. Veíamos, mientras veníamos en el camino, un día espectacular, una expresión de la naturaleza, del cielo. Como dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por aquí saludamos a la primera que se conectó en el Facebook Live desde Texas. Por ahí saludamos a Nancy. Nancy, saludos, mil bendiciones. Queremos saludar a un ser espectacular que amamos mucho, que estuvimos conversando en esta mañana, al ingeniero Iván Ruiz, mi hermano. Está haciendo gestiones muy personales. Usted sabe que los varones pues trabajamos de lunes a viernes en nuestro trabajo secular, y de viernes en la tarde hasta domingo, casi lunes en la mañana, en las tareas de la casa, comprando, arreglando, se rompió aquello, lo otro. Y obviamente pues tenemos que estar atemperados al jefe de esa casa, o debo decir la jefa, ¿verdad? Que se rompió que comprar aquello. Y presupongo... Hay una jefa por ahí, hay una jefa. ¿Y cómo? Presupongo que la jefa Pérez, esposa del ingeniero, pues le digo, mira, necesitamos arreglar tal o cual cosa, y entonces pues recibió la agenda de esta mañana. Te saludamos con mucho cariño, con mucho amor, Iván. Te amamos muchísimo, ¿no? Gracias por ser parte de la bendición que Dios tiene en nuestros corazones, que eres tú. Queremos saludar a toda esa gente maravillosa que nos escucha a través de la radio en los hospitales. Queremos honrarte. Gracias. Gracias por el trabajo que estás haciendo con los pacientes. El ministerio nuestro es una pastoral diferente. Nuestra pastoral es trabajar los procesos de salud de cada uno de los seres que amamos, y aún los que no amamos, que simplemente pues por amor a la humanidad, por tener empatía, desarrollamos esa misión y esa deferencia de parte de nosotros. Y yo creo que Jesús se agrada cuando hablamos y cuando ejecutamos de esa manera. Cuando usted bendice a los demás, y usted mira el ministerio de Jesús, Jesús fue un ser compasivo con todas las personas. Y si usted mira cada uno de sus milagros y de la manera que se acercó, mire, sencillo, mire la mujer que estuvo buscando agua en el pozo. Se acercó con una pregunta sencilla: mujer, dame de beber. Y la mujer se extraña, pero ¿para qué tú vienes? Si tú y yo como que no podemos relacionarnos. Dios es un Dios de relaciones, tenemos que volver a eso. Tenemos que volver, independientemente de la pandemia, a conectar los unos con los otros. Así que saludamos a toda esa gente linda de los hospitales. Queremos saludar a aquellas personas que están en la primera fila. Queremos saludar de forma especial a los policías que están haciendo un trabajo extraordinario, y que yo sé que este grupo de personas viven un momento adverso en nuestra isla por la tragedia que ocurrió. Esperamos que Dios tenga misericordia de los familiares, de los hijos, de todas estas personas que nos necesitan. Yo sé que se está enfriando su tacita de café, si la tienen que volver al microondas o a la olla, si no le gustan los microondas, como en casa, que no los usamos. Caliente su café, continúenos escuchándonos, porque queremos hablar hoy, oiga bien, de lo que todo el mundo tiene. Ya no podemos decir si es hombre o mujer.
sistema gastrointestinal. Yo quisiera empezar el 2021 con una programación muy particular porque usted y yo tenemos que prestar atención a nuestro sistema que nos provee la habilidad y la capacidad de obtener energía a través de los alimentos. ¿Me querías decir algo, Desma, que te veo ahí señalando? No, que ya la gente comenzó a saludarnos por el Facebook, ¿verdad? Y es impresionante hasta dónde puede llegar nuestra voz y qué bueno que nos están escuchando en muchas partes en y fuera de Puerto Rico, Costa Rica, México. Ay, Dios mío, en cualquier sitio hay una persona escuchando, así que comparta esta información con otras personas para que se beneficien también. No tiene idea de la gente que ha estado escribiendo a la oficina, donde el programa llegó a través de otra persona, que puede ser usted, que esa persona conoce a otra persona de otro país, y que cuando lo escucha, le voy a decir, mientras dábamos una terapia de suero en la oficina ayer, esta mujer, cerca de los 50 años, que sus hijas han dado a luz conmigo. Soy ginecólogo obstetra de pila. Hago medicina funcional, damos terapia de multivitamínicos, aminoácidos, minerales esenciales, etc. Y me dice, Dios mío, doctor, qué mucho he aprendido con usted. Y le dije, bueno, esa es la misión que Dios nos ha dado y queremos seguir bendiciéndote. Y explicábamos todos los detalles de lo que estábamos dándole en el suelo y la razón y las hormonas y todas las cositas que ella pues quiso preguntar en aquel momento. Y cuando la vi la proyección que tenemos desde nuestra oficina al corazón de la gente. Y le dije a la persona, lo hacemos con mucha humildad y con deseo de seguir bendiciendo a todas las personas que Dios nos pone en el camino. Uh-huh. Y quizás tú eres ese puente. Así que dale like a todo esto, envíalo a todas las personas. Miren, envían like a tragedias, le dan forward a las tragedias, a las malas noticias, tantas cosas negativas que enviamos para que la gente lo vea. Los medios se llenan de sensacionalismo, uh-huh, con tragedias, con cosas horrorosas. Alguien me contó, uno de mis estudiantes del programa doctoral, que estudiaba en Estados Unidos, que cuando pasó el huracán María, lo que salía por las redes en Estados Unidos eran cosas tan horrorosas y ella tardó un mes en conectarse con su familia. Usted no sabe cuán daño emocional hace un mes de espera sabiendo la tragedia que ocurrió en el país, donde estuvimos incomunicados con el mundo. Yo tuve la bendición de que uno de mis vecinos me prestó un teléfono satelital, porque trabajaba en una compañía que se lo permitía, y pude hacer una llamada para decir, tranquilo, estamos bien. Pero no todo el mundo tiene esa bendición. Así que si podemos darle like y enviar a otras personas noticias de impacto negativo, oiga, envíe cosas positivas a todas personas que usted ama. Estamos en el 423-2424, en el 938-6565. Hágalo de manera textual, textee, escriba, no nos deje allí un mensaje de voz porque es más complicado atender su llamada. Ajá, correcto. Es importante que la gente anote que después nos están preguntando dónde tenemos que llamar. 787-423-2424. Y ya la jefa del otro Ruiz Vale ya se conectó también. Ok, muy bien. Siga dando instrucciones. Hay muchas jefas por ahí conectadas. Especialmente ellos tienen una agenda ya el fin de semana. Sí. Poderosa. Ahí me espera una cita en un banco. Vamos a ver, ahorita. Ya después del programa se va a reír usted si lo comento en este lugar. Bueno, comenzamos. Sistema gastrointestinal. ¿Por qué es tan importante? Si usted no pone algo en su boca, usted no tendrá energía. Si usted no tiene energía, usted no puede mover su cuerpo. Si usted no puede mover su cuerpo, usted dejaría de existir y de poder ejecutar. Así que es bien importante lo que usted pone en su cuerpo. Yo sé que la Biblia dice, no es tan importante lo que entra, sino lo que sale. Estamos claros, pero esa perspectiva tiene que ver con el alma. Uh-huh. Tiene que ver con los procesos de usted ejecutar en su andamiaje social. Pero cuando hablamos de la mayordomía del cuerpo, como cuando el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, le dice, mira, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Fíjense que estoy utilizando aparentemente cosas paradójicas o contradictorias. Oiga bien, dice
para poco aprovecha. ¿Pero en qué sentido? ¿En qué universo? ¿En qué lugar en específico? Para los procesos quizás de ministerio, de ejecutar con la gente, de ayudar a la gente. Porque la labor social o la labor psicológica de ayudar en el dolor a los pacientes o a las personas, pues de seguro hacer ejercicio, estar fuera de ese entorno. El ejercicio se hace con personas saludables. Esas personas no tienen nada que ver, pero la parte emocional, la empatía, usted la hace en medio de las personas que tienen dolor. El apóstol Pablo no dijo que el ejercicio era malo. Dijo que en ese entorno de la misión de Jesucristo te va a aprovechar poco. No es que no te aproveche, te aprovecha poco. Así que lo que entra a tu boca, de la misma manera que el apóstol Pablo hablaba de eso, también no es que sea que no lo necesites. Lo necesitas para que tu salud y tu cuerpo pueda ejecutar en la parte espiritual, en la parte de misión, de ministerio, de quién tú eres, de profesional, de esposa, de hijo. Así que lo que tú metes a tu boca en tus alimentos es importante. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué es tan importante cuando comenzamos este proceso del sistema digestivo, sistema gastrointestinal, que vamos a estar hablando en todos estos programas de todas las condiciones, desde la parte de la boca hasta hiperpermeabilidad gástrica o gastrointestinal, debo decir que es una condición severa que todos los que son pacientes autoinmunes, con problemas autoinmunes, de ahí nace la raíz de todos esos males que ellos tienen, como artritis reumatoidea, toda esta gente que tienen anticuerpos contra su propia andamiaje, como es la tiroides, cuando usted tiene anticuerpos contra la tiroides. Todo comienza en nuestro sistema gastrointestinal y como todo comienza ahí, este año 2021 hablamos de eso. La boca. La higiene bucal es bien importante, vamos a tocar en algún momento dado eso, pero hablemos qué ocurre en la boca cuando usted pone un alimento, cuando usted decide comer. El sistema digestivo y la digestión comienza desde el momento que usted pone sus alimentos en la boca. Y tenemos una crisis que queremos almorzar, comer en 15, 10 minutos porque estoy trabajando. O almorzamos mientras estoy frente a la computadora. O estoy almorzando mientras estoy atendiendo tal o cual cosa. Todos hemos pecado de esa manera. Wow, hasta el masticar, ¿verdad? Tiene que ver ahí con el sistema digestivo. Totalmente. Hay gente que literalmente se traga la comida. Sin masticar. Y el proceso de digestión. ¿Por qué Dios le dio a usted dientes? ¿Por qué el bebé comienza chupando y no masticando? Porque obviamente en esa etapa de su vida, el colostro y la leche materna tiene ya el alimento tal cual. Lo que necesita es literalmente absorberlo, ¿no? Pero después echa dientes, ¿con qué propósito? Porque el bebé no va a estar lactando toda la vida. Así que la boca evoluciona y empieza a desarrollar el andamiaje y las herramientas correctas, que son los dientes. Y los dientes tienen un propósito, literalmente romper para una buena decomposición de los alimentos, para algo que comienza en la boca que se llaman enzimas, comiencen a literalmente romper en pedacitos que tu cuerpo tenga la capacidad de absorber y transformar en energía. Entonces, la digestión es sumamente importante. ¿Cómo usted come en esta mañana? ¿Cómo usted procesa los alimentos? ¿Usted no ha escuchado de un procesador de alimentos? ¿Qué hace ese procesador? Analice, piense. Tritura. Tritura. Su triturador comienza en la boca. Usted comienza a trabajar esos alimentos de forma adecuada. ¿Y qué se dice? Se dice muchas veces que tenemos que masticar ¿cuántas veces? A ver si alguien ha escuchado por ahí. Entre 30 hasta 60 veces. Y la gente dice, wow, yo he visto eso en el campo. ¿Sí? Usted pasa por una vaquería y usted ve la vaca masticando. Exacto. Masticando y masticando y masticando. Entendemos ahora, ¿verdad? Y es que ese proceso se tiene que dar. Y nos reímos aquí. Porque la vaca hace así, tiene un propósito. Ella digiere muy bien y produce buena leche. Ella recibió el mensaje correcto. La misma naturaleza la ha hecho hacer. Entonces, hemos pecado. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Ok? Eso es. Entonces, hemos pecado contra nuestro propio cuerpo. Entonces, el cuerpo nos pasa factura.
Entonces, cuando usted se dedica al momento de los alimentos, y le digo, yo soy el primero que lo hice, o sea, quería una meta, quería un trabajo, quería hacer esto, y 5, 7, 10, 15 minutos como mucho. Y tu cerebro necesita cerca de 20 minutos para procesar, oiga bien, para procesar que usted está comiendo. Y la sensación de saciedad va a empezar a llegar luego de los 20, 25 minutos. Es un proceso que usted, por más rápido que coma, usted no lo va a adelantar. Es un efecto químico que ocurre en su cerebro. Doctor, ¿y por qué usted está diciendo eso? Porque eso tiene que ver con las personas obesas y con los ataques de ansiedad cuando comemos. Entonces comemos bien rápido. Nos da una ansiedad increíble porque es que tengo mucha hambre. No importa. No importa. Relaja ese proceso, darle gracias a Dios y comienza a hacerlo de forma adecuada. Por eso es que en una de las consultas, cuando estamos hablando de restricción calórica, ayunos sustentados, qué tipo de alimentos, dice, oye, vas a sacar tiempo, le explico al paciente, óyeme, sacarás tiempo y si te tienes literalmente que esconder, como lo ha hecho en los últimos 40, 50 días el doctor Ruiz en la oficina, que me voy por una esquinita y no digo voy a almorzar, simplemente hasta pensarán que estoy en una consulta hablando con un paciente a puerta cerrada. Pues estoy a puerta cerrada conmigo mismo, mirando mis alimentos, luego de orar, comiéndolos con calma, dándole gracias y apreciando el proceso de la digestión desde el momento que tocan mis labios. Importante. Sumamente importante. Fíjese que la mujer se dedica, y perdone que no las utilice a ustedes, cuando ustedes se van a preparar, eso es literalmente una liturgia, un proceso. ¿En serio? Sí, estoy ante dos damas aquí. Ya van dos, primero era la jefa y ahora... Ay. Yo le dije a mi esposa en esta mañana, yo estoy listo en 5 minutos. Cierto, los varones somos más sencillos, pero ustedes tienen una liturgia. El pelo, las cejas, la primera capa de yo no sé qué, porque no me aprendo los nombres. Que si el concealer cuando le toca, que si entonces ahora las pestañas. Es todo un proceso. Y varón, métase usted a jorar una mujer en ese proceso. So pena casi muerte, no, usted no se mete, eso es casi religión para ellas. Exacto. O sea, ustedes necesitan ese tiempo. Tu sistema gastrointestinal necesita su tiempo. Y a veces queremos resolver una buena nutrición cuando comemos en 5 minutos. Yo lo resuelvo con un café y una dona. Es que tengo mucho trabajo. Entonces, tú y yo esperamos que nuestro cuerpo sea tan benévolo que tengas el cuerpo y las curvas que quieres para la mujer, al varón los músculos que quieres, que tenga la salud y el sistema inmunológico adecuado, cuando solamente en una comida le das 5 minutos. Y no solo eso, le das comida en exceso o comida chatarra y la agrandas, como hay muchos anuncios, para luego comértela mal, porque estás en ansiedad y en estrés, para luego seguir trabajando. Entonces, el cantazo lo recibe el estómago, tratando de trabajar sus jugos gástricos para tratar de romper lo que debió haberse roto, procesado adecuadamente desde la boca, porque no masticaste bien. Wow. Entonces, por eso es que la gente tiene acidez. Y desencadena otras condiciones. Esto es un efecto dominó. Podemos estar hablando esta mañana de péptidos, de hormonas, de suero, de todo lo que usted se puede poner. Pero yo creo que... De vitaminas. De vitaminas, de cuántos sueros usted se puede poner. La oficina sigue llena. Los otros días escuché a Sonia hablando de que la próxima cita es en marzo y tengo un pequeño espacio en febrero tal fecha. Y escuché que la persona, ya, sí, dame ese espacio y yo hago los arreglos. Porque queremos resolver a la prisa, ¿no? Tengo este problema, lo vamos a resolver. Y a veces sobre el 60% de los problemas usted lo puede resolver con un buen patrón y una buena mayordomía de su cuerpo. Tengo una paciente, todavía no ha pasado de esa paciente, que vino para una evaluación antienvejecimiento y le hicimos todas las pruebas. Esa es la única paciente que empezó la consulta, le envié los laboratorios y la di de alta y no la he vuelto a ver. Wow. Todo estaba perfecto. Y cuando lo vi, la miré, que
obviamente sumamente saludable, una señora entre los 35, tal vez 40. Yo le pregunté, ¿qué haces? Necesito saber. Y se asustó y me dice, ¿por qué? ¿Hay algo mal? No, precisamente porque todo está tan bien, que es que la pregunta tiene que existir. Me dice que cuando va a desayunar es a desayunar, cuando va a comer es a comer, cuando es hacer ejercicio es hacer ejercicio, que tiene una vida balanceada, que no se maltrata, que no se amanece. Wow. Y tiene una mayordomía del cuerpo perfecta. Me dice, no creo en los excesos, no creo en las escaseces. Creo que la vida debe ser una vida balanceada. Y yo creo que ella tomó esa parte emocional de esa frase que utilizó, una vida balanceada, desde su psique, la llevó a la somatización, que es llevar tus emociones a tu cuerpo. Y su vida emocional está tan clara de que los balances son importantes y esenciales para una buena vida, que lo tradujo a un mensaje bioquímico y su cuerpo está perfecto. En términos de función. Y impresionantemente le dije, no hay nada más que hacer, usted está bien. Cuando usted le requiera, siga haciendo lo que está haciendo. De 3 a 5 años usted puede hacer una evaluación médica porque estos números dicen que usted está muy bien. Wow, qué importante, porque a veces dejamos que cualquier cosa nos interrumpa. La comida. Momento, una llamada. Todo. Y nos ponemos a conversar por teléfono y la comida ahí. Y la comida ahí. He visto mucha gente que comiendo comienza a agarrar el teléfono, lo atienden, se levantan y dejan la comida. Y wow, estás pecando contra tu cuerpo. Wow. Le estás fallando a la mayordomía del cuerpo. Que mucha gente debe estar identificada en este momento, ¿verdad? Porque con intención y sin intención yo creo que todos hemos pecado en algún momento de haber hecho eso. Y pero en hay mi gente que lo y en tiene mis como una lecturas. rutina, ¿verdad? Exacto. Que, En mis lecturas, hacen más o menos 50 días que estoy obligando eso en la oficina. Y le pregunto a cada uno de mis empleados, ¿te tomaste el tiempo para comer? ¿Comiste? ¿Qué comiste? ¿Te sentaste, pero estás tranquilo en una esquina? Porque es un acto que tu cuerpo, es un acto reverente, no es idolatría, es un acto reverente. Cuando hacemos reverencia damos respeto y le faltas el respeto a tu cuerpo cuando comienzas a alimentarte de forma incorrecta y después pretendemos que nuestro cuerpo funcione bien, o si se enferma pretendemos que Dios nos sane. Cuando tienes en tus manos la habilidad y la capacidad de hacer una estructura y una disciplina adecuada. Estamos despertando conciencia. Eso es así. No puedo hablarte de todo lo que hacemos en la oficina si no te enseño los instrumentos básicos. El apóstol Pablo hablaba, es necesario que os dé leche porque todavía no son lo suficientemente maduros para alimentos sólidos. ¿De qué vale hablarte de todo lo maravilloso que es la naturaleza si de la manera en que tú lo llevas a tu cuerpo y ejecutas es incorrecta? que no lo disfruta. Usted no sabe cuánto yo sufro la vez que vi una mamá abrir un refresco y poner una botella y dárselo a un bebé. Ay, Dios mío. Cerca de 11 o 12 cucharadas de azúcar en 8 a 10, 12 onzas de líquido para un bebé, que entonces después nos preocupamos porque el niño es ADD, el niño no se queda quieto, porque es que los alimentos están mal de la manera que se los damos a los niños. Y yo recuerdo, ahora voy a dar lo contrario, el día que mi hijo a los 2 años metió la mano en mi plato para coger, papá, quiero arbolito. Quiero un arbolito. ¿Usted sabe cuál era el arbolito? Un pedazo de brócoli. Brócoli. Y se lo metió a la boca. Y si usted pregunta, ¿y su hijo cómo come? Yo le explico. Mi hijo come celery. Qué bueno. Mi hijo come aguacate. Mi hijo come brócoli. Mi hijo come ensaladas. Mi hijo también. Exacto. Sí, exacto. Entonces, tenemos que llevarnos cada uno de nosotros a una estructura de la buena alimentación. Sí, el hábito se crea desde, ¿verdad? Desde pequeñitos. Correcto. Mire, hemos bajado de 18 a 20 libras. Esta mañana el ajoro no me permitió pesarme. Mi entrenador personal, que le hemos traído aquí el programa, porque Jonathan González, quien ha sido levantado de Crohn's y que está en un tratamiento de intravenosos,
y que todos los viernes religiosamente él sabe que necesita su tratamiento, yo le dije, no vuelvo al gym porque estoy desarrollando una disciplina y una estructura. Y en estos días me saludó y me dijo, buenas tardes, flaco, porque ya se nota. No he estado haciendo ejercicio. Mire, oiga bien, para los que no les gusta el ejercicio, si usted desarrolla una disciplina y una estructura con sus alimentos, sin hacer ejercicio, usted va a bajar de peso. Si usted corta la mitad lo que todo el mundo le ha enseñado y lleva a un proceso de agrandar el plato, mire, controle el plato, contrólelo por las porciones. Es que esas porciones te han educado tanto que hay que agrandarlo por 99 centavos, por unos 50, aquello, lo otro, porque obviamente el mercadeo hace eso. Y fantástico para los flacos, para aquellos que tenemos que pelear 2 o 3 libras de peso, pues mira, no aplica a usted, porque los flacos pues disfruten de esa bendición. Pero para usted, si usted aprenda a comer por porciones, la bendición le va a llegar sí o sí. Así que, ¿qué queremos decirte en este 2021? Estamos en enero. De aquí a las Navidades son 11 a 12 meses. Pasar rápido. 11 meses. De aquí al verano, que te aseguro con toda la vacunación, todo lo que estamos haciendo, vamos a ser un pueblo más libre de todo este proceso de la pandemia. Mire, comience a articular un plan de acción para restricción calórica. Usted no espere que el nutricionista, el médico, la enfermera se lo diga. Usted sabe que está comiendo de más. Todos lo sabemos. Yo sé cuándo de momento me llevé este pedacito de más. Todos lo sabemos. Realmente el Señor ha puesto en usted un depósito de conciencia poderosísimo. Y si usted lee, ¿qué es una porción? Mire, ya el internet lo capacita a usted de los pasos básicos. Ya se acabó la época esa, dice, lo que usted diga, doctor. Ahora llega y dice, doctor, leí en el internet este testimonio de esta persona que bajó 50 libras de esta manera. O sea, ya usted viene con una información y nosotros la refinamos en el proceso. Estamos en el 423-2424, en el 938-6565 para que nos textees y nos digas cómo podemos ayudarte. Este es tu programa con el Dr. William Ruiz. No tengo tiempo para más. Esta mañana fue para crear conciencia de que la mayordomía del cuerpo es importante. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, estamos en el pintoresco pueblo de Dorado para ayudarte en este proceso de la bendición que Dios te ha dado, porque Dios te dio un solo cuerpo, te dio una sola vida terrenal y la tienes que pasar sí o sí, de la manera que Dios quiera. Así que no es que vivamos o que muramos, es que también que el proceso de cómo la vives, la puedes vivir, como dice nuestra amiga y hermana Christy Mueller, viviendo una vida mejor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por habernos acompañado. Si desea más información sobre el tema discutido hoy con el Dr. William Ruiz Vale, puede comunicarse al 787-423-2424.